Ahora mismo está ocurriendo algo extremadamente peligroso en Medio Oriente. Misiles interceptados en el cielo, bases militares en alerta máxima, movimientos de ejércitos y gobiernos que comienzan a prepararse para lo peor. Los titulares dicen que es otra crisis más en la región, pero varios analistas internacionales están comenzando a advertir algo mucho más inquietante, porque si este conflicto continúa escalando, podría desencadenar una serie de eventos capaces de afectar la economía mundial, el equilibrio de poder global e incluso la estabilidad del planeta. Y la historia nos ha enseñado algo muy claro. Las grandes crisis del mundo muchas veces comienzan con eventos que al principio parecen lejanos, pero que después terminan cambiando el destino de todos. Y ahora, lo que está pasando en Medio Oriente podría cambiar el mundo y en este video te voy a explicar por qué. En las últimas horas, la tensión ha seguido aumentando. Reportes hablan de nuevos ataques con drones, misiles interceptados y movimientos militares en varios puntos de la región. Bases militares han sido puestas en alerta, gobiernos están evacuando personal diplomático y los mercados internacionales ya comenzaron a reaccionar con nerviosismo, porque cuando Medio Oriente está en crisis, los mercados del mundo lo sienten inmediatamente. El origen de la escalada. Las tensiones entre Israel y Estados Unidos e Irán han alcanzado uno de sus puntos más peligrosos en décadas. Ataques militares, operaciones encubiertas, misiles, drones, advertencias diplomáticas, todo comenzó a escalar rápidamente, pero lo más inquietante es que este conflicto no está ocurriendo en una región cualquiera, está ocurriendo en el corazón energético del planeta y cuando Medio Oriente entra en guerra, el mundo entero siente el impacto. Esta es una guerra con muchos actores. Hoy la situación ya no es simplemente un conflicto entre dos países. En esta región están involucrados o indirectamente afectados Estados Unidos, Israel, Irán, Hezbollah, militancias regionales y varios países del Golfo. Lo que estamos viendo es una red de tensiones militares que se extiende por toda la región, porque cuando múltiples actores armados comienzan a moverse en Medio Oriente, la situación puede escalar de forma impredecible. Aquí yace el punto más peligroso del planeta. Hay un lugar específico que preocupa a los analistas, un punto estratégico del planeta, el estrecho de Hormuz, una franja marítima relativamente pequeña, pero por la cual pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Eso significa que si esta ruta se bloquea o se vuelve insegura, el impacto económico podría ser inmediato, porque cuando el petróleo deja de fluir, el mundo entero comienza a temblar. La economía depende de la energía, el transporte depende de la energía, la industria depende de la energía y cuando el precio del petróleo sube, todo comienza a escarecerse. Alimentos, transporte, producción, comercio global, una región pequeña del planeta, pero con el poder de sacudir toda la economía mundial. Y esto ya tiene un impacto económico global. Las primeras señales ya están apareciendo, mercados financieros reaccionando, precios de energía aumentando, incertidumbre en las rutas comerciales y cuando las cadenas de suministro se ven afectadas, el impacto llega a todos los países porque la economía global funciona como un sistema conectado. Si una pieza clave se desestabiliza, todo el sistema comienza a sentir presión y en este caso esa pieza clave es Medio Oriente.
Y aquí hay un juego de poder global. Pero detrás de esta guerra también existe otro factor, el poder geopolítico. Durante décadas el mundo estuvo dominado por un sistema internacional relativamente estable, pero hoy ese equilibrio está cambiando. Nuevas potencias están emergiendo, nuevas alianzas están formándose y el mundo parece estar dividiéndose en bloques de poder cada vez más definidos. Por un lado, el bloque occidental, por el otro lado, potencias que desafían ese sistema, y cuando las potencias comienzan a posicionarse, la historia nos muestra que el mundo entra en una nueva fase. Y ojo aquí, el factor de China y Rusia. Pero hay otro elemento que muchos analistas están observando con tensión. Las grandes potencias, China depende enormemente del petróleo que pasa por Medio Oriente. Rusia también tiene intereses estratégicos en la región. Si el conflicto continúa escalando, estas potencias podrían verse obligadas a reaccionar diplomáticamente o económicamente o incluso estratégicamente. Y cuando las grandes potencias comienzan a involucrarse, los conflictos regionales pueden transformarse en crisis globales. Y lo que nadie está diciendo, pero hay algo más que muchos expertos están comenzando a advertir y que casi nadie está mencionando. La economía global ya se encuentra en una situación extremadamente frágil: inflación en muchos países, deuda mundial en niveles históricos, tensiones geopolíticas en varias regiones. Una crisis energética en este momento podría provocar un efecto dominó en la economía mundial. Y aquí hay algo más, el factor religioso y profético. Pero el Medio Oriente no es solo geopolítica, también es religión. Es una religión donde convergen algunas de las tradiciones espirituales más importantes del planeta: Jerusalén, Israel, el Islam, las antiguas tierras bíblicas. Para miles de millones de personas en el mundo, lo que ocurre allí tiene un significado espiritual profundo. Por eso cada conflicto en esta región genera también interpretaciones proféticas y escatológicas, por el cuando la política, la religión y el poder se mezclan, la historia toma giros impredecibles. Existe el riesgo de una escalada mayor, y lo que más preocupa a los analistas internacionales es una sola cosa: la escalada, porque si más países entran indirectamente o directamente en el conflicto, la situación podría volverse mucho más peligrosa. Potencias militares, alianzas internacionales, intereses estratégicos. La historia ya ha visto este patrón antes: conflictos regionales que terminan arrastrando a potencias globales, y es precisamente así como comenzaron algunas de las guerras más grandes de la historia. Pero aquí es donde la situación se vuelve realmente inquietante. Muchos expertos creen que lo que estamos viendo podría ser solo el comienzo, porque cuando los equilibrios geopolíticos cambian, los efectos no ocurren de inmediato, se desarrollan lentamente, pero cuando finalmente se manifiestan, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Y así estamos concluyendo. Hoy el planeta observa Medio Oriente en preocupación, porque lo que ocurre en esa región rara vez se queda ahí. Afecta a la economía mundial, afecta a la estabilidad política, afecta al equilibrio de poder global. Tal vez estamos viendo simplemente otro capítulo en la larga historia de conflictos de la región. O tal vez estamos presenciando el inicio de algo mucho más grande, un momento que en el futuro podría recordarse como el punto donde todo comenzó a cambiar, porque la historia nos enseña algo inquietante: los grandes cambios del mundo muchas veces comienzan con eventos que al principio parecían lejanos, y quizás, solo quizás, estamos viendo el inicio de uno de esos momentos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viendo simplemente otra crisis en Medio Oriente, o el comienzo de una transformación global que podría cambiar el mundo? Te leo en los comentarios. Me despido. Hasta luego.